Espero que estén bien. Muy bien, vamos a retomar nuestro curso express. Solamente para dejar vamos ya sin poder retomar el tema. La pregunta es, bueno, ¿hay alguna duda con respecto a lo que les ha dejado, los ejercicios que han hecho? Por ahí en la semana, bueno, me preguntaban, me hicieron un par de dudas, pero es una cuestión más o menos marginal con respecto a los ejercicios. Respecto a los ejercicios, los temas que se han visto, ¿hay alguna duda en ellos? No, para dar paso entonces al análisis de estabilidad, concepto y análisis de estabilidad. No, profe. No, profesor, ninguna duda. Ninguna, muy bien. Bueno, entonces pues entonces vamos a ver el concepto de estabilidad. Estoy ahorita viendo en la pantalla el documento del tutorial de estabilidad que ya está ahorita abierto para que lo puedan descargar, ya que ustedes lo decidan. Muy bien, en principio aquí está el documento. El documento es un tutorial. El tutorial viene ahí, lo llamamos tutorial porque, bueno, pretendemos que ahí venga autocontenido todos los conceptos, desde la introducción hasta los ejercicios. Y algunos ejercicios tienen respuesta, otros nada más vienen planteados. Viene también una sección donde hay un glosario de términos. La mayoría de los términos vienen contenidos en el documento, entonces, bueno, la tarea de ustedes es imprimir por lo menos, o bueno, rescatar esa lista de términos y bueno, completar su definición. Muy bien, bueno, vamos a ver estabilidad. En particular, vamos a ver que existen, a partir del concepto, pueden existir más de un concepto, más de una definición. En particular, más de una definición de estabilidad. En particular, vamos a ver nosotros que hay 5, pero nos vamos a centrar en uno de los casos, es el criterio en sentido absoluto. Vamos a ver ahí algunos ejemplos y bueno, pues vamos a continuar. Vamos a empezar. Bien, su documento empieza con una definición, una tabla de revisiones, y obviamente su índice. Muy bien, entonces vamos a ver en vamos a ver. Muy bien, ingenieros. Entonces tenemos el concepto de estabilidad. Un concepto que vamos a ver nosotros que tiene que ver con el diseño de sistemas. El diseño de sistemas está condicionado precisamente al concepto de estabilidad. Es decir, la estabilidad como requerimiento de diseño se sobrepone a cualquier otro. Si un sistema, después de ser diseñado, no se puede probar que es, o sea, no se puede garantizar que es estable, el diseño no puede pasar a producción, es decir, no se puede ensayar ya físicamente.
Cuando un sistema es estable, este va a trabajar, va a tener alguna condición de trabajo, tal vez no sea la satisfactoria, tal vez no sea la que sea requerido, pero el hecho de que el sistema sea estable significa que el sistema no se va a destruir. Un concepto de estabilidad básico, el más elemental, implica que el sistema no se destruye, es decir, el sistema es capaz de disipar la cantidad de energía, toda la energía que produce para trabajar. ¿Sí? Desde el punto de vista de ingeniería, este concepto de estabilidad puede ser el más natural. Vamos a tomar como ejemplo un automóvil. Un automóvil que, por ejemplo, viaja de aquí a, no sé, tiene un viaje de aquí a Acapulco, de aquí a Monterrey, y el automóvil va quemando combustible de manera constante y no acaba por sobrecalentarse. Aunque viaje de manera continua 4, 5, 6 horas, el automóvil está diseñado para que no se caliente de manera excesiva. Obviamente tiene que calentarse porque el combustible pues, se va quemando, se quema en el interior de una cámara y el calor que se produce se transmite precisamente a las paredes, al cuerpo del motor. Bueno, este sistema de combustión debe contemplar que si no refrigeran el automóvil, si no disipan, si no le dan garantía de disipar ese calor, el, el motor puede sufrir daños permanentes. En el caso del motor, bueno, la combustión, la cámara de combustión, que está constituida por las cámaras de los pistones, en esencia, eh, producen ahí un estallido de gasolina, el calor impulsa el pistón, pero hay una buena parte del calor que se disipa hacia las cámaras, hacia las paredes de la cámara. Las cámaras son mecánicamente son muy robustas, son muy gruesas, sus paredes entonces absorben una gran cantidad de calor, pero llega el momento en el que ese calor lo tienen que enviar a otro lugar. Y entonces hay un circuito de aceite y un circuito de agua que absorben el calor excesivo. El circuito de agua pasa por un radiador, el radiador recibe aire, el calor se disipa hacia el ambiente. Y en el caso del aceite, el aceite disipa el calor, absorbe una gran cantidad de calor y lo refleja hacia las paredes del motor. De manera que el motor internamente donde está trabajando siempre debe trabajar a 92 grados centígrados. Sin embargo, si nosotros tocamos o ponemos el termómetro por fuera del motor, vamos a ver que la temperatura es mayor, considerablemente mayor a los 92 grados centígrados. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si ese calor no se disipa? Bueno, si nosotros le retiramos el agua, le retiramos el aceite al motor, este va a trabajar normal en un principio, pero se va a calentar muy, muy rápido, tan rápido que en unos pocos minutos el motor empezará sus partes en movimiento, sobre todo empezarán a calentarse al rojo vivo. El material será sumamente maleable, incluso en algunos casos se va a derretir y obviamente el motor perderá integridad. El motor va a ser dañado y es lo que nosotros conocemos como el efecto de que se desvielado el motor. Este es un ejemplo de un sistema que es no estable, es decir, genera una gran cantidad de energía y no es capaz de disiparla. Por lo tanto, trata de absorberla toda, pero al absorberlo, sus partes se dañan. Este es el ejemplo de un sistema que no es estable. Un sistema cuando no es estable, es decir, cuando no es capaz de disipar la energía que produce para trabajar, físicamente se va a destruir. Muy bien. Entonces, bajo este concepto, existe una clasificación breve de lo que es el concepto de estabilidad.
Sí, cada uno de estos conceptos refleja el punto de vista de aquel que, cómo lo entiende, ¿no? Cómo se entiende. La mayoría de estos conceptos se utilizan en campo, pero digamos que de manera muy apreciativa. Eh, para nosotros, desde el punto de vista de diseño, solamente uno es válido. La estabilidad se clasifica en 5 tipos o en 5 conceptos: sentido vivo, estabilidad por salida convergente, estabilidad por un estado transitorio finito, que también se conoce como estabilidad en sentido absoluto, estabilidad relativa, que corresponde al criterio de Bode, y la estabilidad en sentido de Lyapunov. En algunos de ustedes, cuando lleguen a control 3, van a estudiar la estabilidad en sentido de Lyapunov. Digo algunos porque no todos los profesores lo exponen, no es un tema obligado entre control 3, pero para variables de estado, este criterio de estabilidad puede ser muy socorrido. Aquellos que estudien control avanzado, sin duda lo van a ver. Estabilidad en sentido de Lyapunov. Vamos a ver qué significa cada uno de estos. Muy bien, la estabilidad en sentido vivo. Vivo es el anacrónimo de Bounded Input, Bounded Output. Son palabras inglesas que significa, en términos generales, entrada acotada y salida acotada. Es decir, este criterio califica como estable a un sistema cuando es excitado por una entrada acotada y su salida también es acotada. Desde el punto de vista analítico, aquí tenemos en un recuadro en azul, tenemos la definición de lo que es sentido de estabilidad viva. En términos generales, lo que significa es que si yo tengo una entrada que siempre está entre dos cotas, entre dos valores bien conocidos C1 o C2, en cualquier momento, esto significa que está acotada. El sistema es vivo si solo si su salida YDT está igualmente acotada, es decir, siempre, para cualquier momento, siempre YDT está entre dos valores, D1 y D2. Eso es lo que significa. Sí, el sentido vivo es un criterio que evidentemente no es estructural, es decir, no depende tanto del sistema como de su causa-efecto, es decir, como de su entrada y de su salida. La dinámica del sistema puede no ser, no determina entonces la estabilidad. Esta estabilidad es casuística. Vamos a ver un sistema muy simple, un integrador. Un integrador es un sistema, la pregunta ¿es vivo este sistema? ¿Es estable en sentido vivo? Bueno, vamos a ver entonces primero, tenemos al sistema y lo excitamos, vamos a elegir una entrada senoidal. Tenemos una entrada senoidal y al momento de excitarlo, el sistema, en el dominio de la frecuencia, tengo a la salida una señal coseno. En este diagrama estamos abusando de la notación porque, bueno, estamos excitando, el sistema está expresado como una función de transferencia en el dominio de la frecuencia, pero las entradas están expresadas en el dominio del tiempo. Esto es un abuso de la notación, pero bueno, vamos a tomarlo, nos interesa más que la notación y el concepto. Este sistema podemos ver que es estable en sentido vivo, porque en tanto que la entrada es acotada, una señal senoidal, noten que está acotada, siempre hay un punto máximo y un punto mínimo. La entrada senoidal siempre está en estos dos lugares, entre estos dos valores, entonces la entrada es acotada. Lo mismo se ve para la salida. La salida es acotada, siempre se encuentra entre un valor mínimo y un valor máximo. Estos valores dependen esencialmente de las condiciones iniciales de trabajo. Nosotros presumimos aquí que las condiciones iniciales son cero porque estamos en el dominio de la frecuencia. Entonces, el sistema está acotado de esta forma. Para este caso, un integrador es un sistema vivo, estable en sentido vivo. Retomamos este mismo sistema.
Pero ahora vamos a probar el sistema con un escalón unitario. El escalón unitario también es acotado. El sistema siempre tiene un valor constante y entonces siempre está entre un valor y otro, y el sistema o la entrada es acotada. Sin embargo, la salida no lo es. La salida es una rampa dependiente 1, y puede estar acotada por abajo, pero nunca está acotada por arriba. Conforme el tiempo transcurre, la salida crece de manera indefinida. Por lo tanto, no podemos poner un valor máximo a esta y de t. Entonces, esta salida no es acotada. Así pues, este sistema, el mismo sistema del integrador 1ns, es estable en sentido vivo cuando es excitado con una senoidal, pero no es estable en sentido vivo cuando es excitado con otra señal acotada que es un escalón. Esto nos demuestra que el criterio vivo no es estructural, es decir, no depende de la estructura o de la naturaleza del sistema. Depende enteramente de agentes externos que son entrada y salida. Desde el punto de vista de diseño, esto es muy complicado de manejar porque después de todo no sabemos con qué entradas van a manejar a nuestro sistema o en qué momento las entradas van a cambiar. Nos pueden decir, oye, en general lo manejamos con una señal senoidal, pues entonces nuestro sistema sí es estable. Pero ¿qué pasa si a alguien se le olvida mover la referencia y hay un momento en el que el sistema no cambia la referencia y la dejan fija? Entonces el sistema ya no es estable. Entonces, el problema con el criterio vivo, aunque es un criterio un poco evidente, a lo mejor hasta obvio, es que no nos permite a nosotros hacer un diseño integral. Es muy casuístico, depende de varias cosas que no están en nuestras manos. En nuestras manos únicamente está el diseño del sistema, no las entradas con las que se maneja. Muy bien, entonces aquí en el documento van a encontrar espacios para que ustedes anoten ahí notas. Nosotros llamamos trucos, entonces espero que los puedan ocupar, ¿no? Muy bien. Una de las primeras conclusiones: es posible que un sistema sea estable en sentido vivo para una entrada, pero no lo sea para otra. Eso es cierto. Aún hay un grupo de entradas que hacen que el sistema sea estable y hay un grupo que no lo es, o que no lo permite. Muy bien. Segundo criterio, estabilidad por salida. En este criterio nosotros nos fijamos únicamente en la salida y determinamos si un sistema es estable si la salida del sistema converge a un valor. Si la salida converge, entonces el sistema lo podemos declarar como estable en este sentido, por su salida convergente. Bien, aquí está la definición analítica. Cuando la salida y de t, la pregunta es, ¿a qué tiende cuando t tiende a un valor infinito? Si la salida está acotada, entonces el sistema es convergente. Muy bien, o definido. Entonces, bien, veamos. Sea un sistema de primer orden, vamos a probarlo vamos a probar con una señal senoidal. Tengo yo un sistema que tiene una entrada senoidal, un sistema de primer orden, se excita con entrada senoidal, y lo que obtengo es la misma entrada senoidal, pero escalada y defusada. Esta es la salida. Listo. Cuando yo tengo esto, mi sistema entonces no converge a una salida, a un valor. O sea, la salida es acotada, ¿cierto?
pero no tiene un valor definido. O sea, no converge a un valor. Converge a un estado senoidal, estado oscilatorio, pero no converge a un valor. Como no converge a un valor, entonces el sistema se considera como no estable en sentido de la salida convergente. Noten que este sistema es estable en sentido libre, pero no con salida convergente. Veamos este mismo sistema excitado con una escala unitaria. El sistema tiene una salida exponencial y converge a un valor. El sistema es excitado con una entrada específica, un escalón, en este caso unitario, converge a un valor al final. Cuando ustedes hacen t que tiende a infinito, esto se hace infinitamente grande, pero muy negativo. O negativo, no sé si muy negativo nada más. Pues este es un exponencial que tiende a 0. Todo tiende a 1. La salida de este sistema tiende a un valor que es constante. Entonces, este sistema es estable por el criterio de salida convergente. Pero de nuevo, este criterio depende de la salida, de la entrada y de la salida. Es decir, no es un criterio estructural, es un criterio casuístico. Depende de qué entrada utilicemos o de qué salida. Y de qué salida obtengamos, ¿no? Ok, entonces, tenemos aquí, bueno, un espacio para trucos. Bien, vamos a ver el siguiente criterio. Estabilidad por un estado transitorio finito. Es decir, este criterio establece que un sistema es estable si su estado transitorio es finito, es decir, si desaparece en un tiempo finito, en un tiempo determinado. Este sistema, el transitorio, ya vimos, o respuesta en el tiempo, que depende esencialmente de las funciones exponenciales. Estas funciones exponenciales son parte del sistema, son parte del modelo del sistema. Entonces, este criterio efectivamente es estructural, porque las exponenciales convergen o divergen sin tener en cuenta la entrada del sistema. Se puede establecer de esta manera el criterio de manera analítica. ¿Sí? Cuando el límite, cuando te tiende a un valor específico de esta función, la pregunta es si esto es igual a 0. ¿Sí? Siempre y cuando el tiempo sea finito. Es decir, yo dejo evolucionar un sistema, sus exponenciales desaparecen, sí. En un tiempo finito, sí, entonces el sistema es estable. Si desaparece en un tiempo infinito, pues no me sirve, no puedo esperar yo tanto tiempo. Recuerden que una exponencial converge en 4 tau. Ese es el criterio de ingeniería. Si 4 tau es un tiempo finito, el sistema es estable. Si 4 tau es un tiempo infinito, pues el sistema es no estable. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Retomemos el mismo ejemplo del estado del sistema de primero. Si lo visitamos con una entrada senoidal, habíamos dicho que el sistema, en sentido vivo, es estable. En sentido posibilidad convergente, es no estable, el mismo sistema. Muy bien, la salida del sistema está dada por esta expresión seno de t menos coseno de t más una exponencial. En esta figura 5, podemos ver nosotros este sistema. Está excitado con una señal senoidal y se obtiene una salida desfasada senoidal. Es este mismo de aquí. Es esta señal.
El término exponencial, este de aquí, está dibujado aquí en negro. Noten que hay un decaimiento que es monótono y que tiende a cero. Por lo tanto, el sistema es estable en sentido absoluto, porque su parte senoidal, que es la que define el transitorio, desaparece en un tiempo finito. El sistema, la salida del sistema que está en rojo, no converge a un valor. Eso es cierto. Pero esta salida efectivamente converge a un estado. Este estado senoidal, este tipo de oscilación, es permanente. Una vez que el transitorio desaparece, la salida ya no va a cambiar. El estado de la salida, no su valor, el estado. Existe una cuarta gráfica. Aquí está la entrada, en azul, en rojo está la salida, en negro está la exponencial, el decaimiento. Y hay una salida, digo, hay una señal, noten, que define las fronteras finales de la salida. Esta señal se conoce como envolvente. La envolvente tiene una cara similar a la exponencial. Es más, debe ser un reflejo de la exponencial. Entonces, este sistema es estable y lo determina únicamente su estado transitorio. No lo determina la entrada ni lo determina la salida. Por eso es que se conoce como criterio en sentido absoluto, porque depende únicamente de la estructura del sistema. Es absoluto, es estable en sentido absoluto porque no hay nada que vaya a hacer que cambie, ni la entrada ni la salida. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a tomar el mismo sistema, bueno, un sistema de un segundo orden subamortiguado, ¿sí? Y lo vamos a citar con una escala única. Esta respuesta ya la tienen ustedes. Vamos a describir el sistema y vamos a establecer el sistema, perdón, lo excitamos con un escalón unitario y como subamortiguado empieza a oscilar. Y lo que hace el sistema es esto. Sobre tiro y empieza a oscilar y converge normal. Este sistema es estable en sentido absoluto porque su transitorio, la parte exponencial, el término exponencial es este, no tiene que converge a cero, desaparece. Y la curva tiende a un valor. Su estado es un estado de regulación exacta y tiene además unas componentes. Noten que las componentes, estas exponenciales, son iguales. Un sistema es estable en sentido absoluto cuando su transitorio desaparece. Aquí está el transitorio, y en ambos casos desaparece. Estos sistemas son estables en sentido absoluto. La salida en este criterio converge a un estado, no a un valor. Aquí converge a un estado senoidal, una frecuencia y amplitudes constantes, a un valor, aunque siempre esté oscilando, únicamente para nosotros el sistema deja de oscilar más o menos. Ok, ingenieros, hasta este momento, ¿alguna duda? Aquí se mencionan algunas características del estado transitorio. Bueno, algunas ya las hemos comentado.
A lo mejor aquí se mencionan ya de manera más específica porque pues ya tenemos ejemplos y ya conocen, ya se presume que conocen la respuesta en el tiempo. ¿Alguna duda, ingenieros? Sino para pasar al siguiente. No, ninguno. El siguiente criterio, muy bien. Bien, vamos a ver. El estado transitorio aquí se define incluso, o sea, todo esto viene como comentarios, características del estado transitorio. Se definen a partir del sentido absoluto de este criterio. Aquí viene una serie de comentarios. Aquí está nuestro tiempo de establecimiento igual a 4 tau, 4 constantes de tiempo. Siempre es igual a 4 veces el recíproco de la parte real del polo. Muy bien, vamos a ver, ¿cuál es el criterio de la estabilidad relativa? La estabilidad relativa se define como un complemento o como un caso complementario del criterio anterior del estado transitorio infinito. Este criterio se conoce como el criterio de Bode. Fue planteado, aunque fue planteado ya desde los diagramas de Nyquist, que son anteriores a los de Bode. En realidad es Bode quien formaliza este criterio como ya un criterio de estabilidad. Entonces es por eso que se le atribuye este nombre se llama así, como criterio de Bode. Pero insisto, la realidad es que ya desde Nyquist, por lo menos unos 30 años antes de Bode ya lo estaba manejando. Muy bien, el criterio indica que existe un factor positivo en el que yo puedo todavía incrementar la ganancia de control antes de que el sistema a lazo cerrado sea no estable. Es decir, yo cierro mi lazo, sintonizo a mi sistema y le pongo un valor. Vamos a pensar que le pongo un valor de una ganancia de 1. Y resulta que el sistema es estable, trabaja bien y hace lo que yo. Pero de repente, no sé, algún operador o un ingeniero me dice, oye, quiero que el sistema se haga más rápido. La primera intención siempre será incrementar la ganancia. Pero van a ver ustedes, cuando estudien control 2, condición canónica de lazo cerrado, se van a dar cuenta que los sistemas tienen un límite en la ganancia, muy probablemente tienen un límite para que el sistema sea ya empiece a ser no estable. Incluso un primer criterio casi siempre es que el sistema oscila. Los sistemas a lazo cerrado se atenúan y oscilan, pero si incrementamos las ganancias de lazo directo, es muy probable que el sistema se vuelva no estable. Entonces tenemos nosotros que saber hasta dónde podemos llegar con estas ganancias de control antes de que el sistema pierda su estado de su condición de estabilidad. Entonces, este factor por el cual yo puedo todavía incrementar una ganancia de lazo directo antes de que el sistema se haga no estable, se conoce como estabilidad relativa o margen de ganancia. Muy bien, entonces, vamos a ver. Tengo yo este sistema. Es un tanto más complejo. Tiene este polinomio característico al lazo cerrado simple. Y tengo estos polos. Noten que los polos a circuito abierto son 0, menos 1 y menos 3. Pero cuando yo le pongo una acción proporcional simple y le pongo k igual a 1, mi polinomio característico es este. Estoy garantizando que hay un factor en el segundo orden de este sistema. Mi sistema de segundo orden tiene un factor de amortiguamiento
de raíz de 2 medios, es decir, que está a 45 grados. Y los polos son estos. Note que está a 45 grados, la parte real y la parte imaginaria es igual. Muy bien, tengo yo este sistema. En este sistema, yo puedo garantizar que el sistema es estable. Los polos generan transitorios que son convergentes. Este sistema yo lo puedo excitar con escala unitario, voy a tener un transitorio finito. Va a oscilar y va a converger a un valor. Yo puedo incrementar esta ganancia de control. Esta no la puedo modificar porque esta es parte del sistema. Pero esta ganancia la puedo yo modificar. La puedo hacer más grande. Y yo lo puedo hacer más grande en un cierto factor. Yo sé que la ganancia proporcional, por alguna razón, por algún criterio, alguna magia que por ahí me hayan enseñado, yo sé que el sistema a ver, permítanme tomar una llamada. Permítanme. Ingeniero, buenos días. Pues nada, aquí estamos atendiendo el curso de el remedial que me encargaron. Ahorita tengo que ver control 1. ¿Sí? Ah, sí, lo vi. Ya me estoy preparando para ello. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. No, le agradezco, ingeniero, le agradezco. Yo estoy al tanto y bueno, también igual le comento en qué resulta todo esto. Sale. Le agradezco. Que tenga buen día. Gracias. Hasta luego. Perdón, ingenieros. No. Ha sido una llamada importante de recibir. Tiene que ver con cosas de Politécnico. Bien, ingenieros, les comento. Por alguna magia me han enseñado a mí que la última ganancia que yo le puedo colocar a o que le puedo yo asignar a este controlador es de 1.2. Después de esa ganancia el sistema se hace no estable. Esto significa que el factor en el que yo puedo incrementar esta ganancia, este margen de ganancia, es de 10.909. Es decir, se puede decir que este resultado, que se conoce como margen de ganancia, refleja la estabilidad del sistema todavía como un margen. Es decir, yo puedo modificar la ganancia de 0.11 en un factor hasta de 10.9 antes de que el sistema se haga no estable. Este se conoce como margen de ganancia. Este resultado se lo debemos a Bode. Muy bien. Si el margen de ganancia es mayor que la unidad, en términos generales decimos que el sistema es estable. Estrictamente hablando, la estabilidad desde el punto de vista de diseño, en este sentido, bajo el criterio de Bode, es válida en tanto sea positiva. Esto significa cuando es negativa, cuando resulta que yo el margen de ganancia tengo que decrementarlo. Por eso es que se habla de la unidad. Si yo trabajo en términos absolutos, tiene que ser mayor que la unidad. Pero si lo trabajo con signo, pues tiene que ser negativo. Tiene que ver con las diferencias de 1.2 con respecto a 0.11. Normalmente Bode trabaja con valores absolutos porque las gráficas son logarítmicas. Lo sucede cuando el criterio es con un margen de ganancia positivo. La ganancia debe ser, el margen de ganancia debe ser mayor que la unidad para que el sistema se estable en sentido de Bode. Si usamos nosotros criterios no absolutos, es decir, por diferencias de ganancia,
¿Cómo se calcularía aquí la ganancia? Pues se calcularía 1.2, es 1.2 entre 1.2 entre 1.2 menos 1.2. Mientras este valor de la ganancia sea positivo, entonces el criterio es válido. Entonces, hasta que vean ustedes, nosotros no hacemos diseños de BODE, sino en teoría de control 2. En teoría de control 2 se hace un diseño de BODE para compensar el sistema en adelanto con las gráficas de BODE. Entonces hay que probar la estabilidad, también la estabilidad relativa. En general nosotros solamente para ese diseño es que utilizamos el BODE. Muy bien, aquí les dejo un espacio para los grupos. Muy bien, ese es el criterio de BODE. Aquí obviamente depende de poder calcular este 1.2. Este valor de 1.2 se conoce como última ganancia. Ese se calcula con el lugar geométrico de las raíces o se calcula con la condición canónica de la cerrada. Eso lo verán ustedes ya en teoría de control 2 de manera específica. Desde ese momento me interesa únicamente el concepto. Muy bien, en sentido de Lyapunov, estabilidad en sentido de Lyapunov. Este criterio es un criterio muy selectivo, aunque depende efectivamente de la estructura del sistema, es decir, es inherente al sistema. No calcula o no determina la estabilidad para el sistema como tal, como su estructura lo indique, sino únicamente para un cierto espectro de puntos de operación. El sistema teóricamente puede ser operado en un espectro infinito de puntos. Sin embargo, en la realidad no sucede así. Perdón. En la realidad, el sistema se opera únicamente en un espacio específico. Por ejemplo, supongan que tengo yo una plancha. Una plancha la utilizo yo pues, para quitarle lo arrugado a la ropa. Incluso tiene una forma, la plancha tiene una forma en que se debe utilizar en cierta posición, con la cara caliente siempre hacia abajo, pegada contra la ropa y está contra una superficie normalmente de tela para poderse planchar. Bueno, la plancha está diseñada para eso. Sin embargo, de manera teórica o en un momento de desesperación, nada me impide utilizar la plancha como un comal. Es decir, podría cocinar ahí un bistec. Sin embargo, la plancha tendría que ponerla en otra posición. Difícilmente podría cocinar el bistec con la plancha, con la parte caliente y con la cara hacia abajo. ¿Por qué? Porque tendría que estarlo viendo. De esa manera no lo veo. Lo tendría que destaparlo, voltearlo y volver a plancharlo, ¿no? El bistec. Entonces yo sí puedo utilizar una plancha como un comal. Sin embargo, no está calibrada para dar las temperaturas que se requieren para cocinar un bistec. Sin embargo, teóricamente, nada me impide hacerlo. Por ejemplo, por otro lado, nada me impide que una caldera que utilizo yo para producir vapor, vamos a pensar una caldera de 150 toneladas de vapor, es un verdadero monstruo, ¿no? Imagínense, con aproximadamente 1,5 metros, 2 metros de diámetro y unos 4 de largo. O sea, una caldera de ese tamaño es una caldera muy, muy grande, incluso su operación ya puede resultar hasta peligrosa. Una caldera de 200 toneladas de vapor es una caldera muy, muy grande. Produce 200 toneladas de vapor cada 24 horas.
este vapor va sobrecalentado, es decir, va a más de 120, puede ir a 150, hasta 180 grados centígrados. Produce un vapor seco. Esto no significa que no tenga agua, al contrario, significa que simplemente es tan caliente y va a tan alta presión que no permite que se formen gotas de agua, no se condensa. Siempre está vaporizado, se conoce como vapor sobrecargado o sobrecalentado. Entonces, tenemos una caldera que produce vapor. Pero en teoría nada me impediría bajar la temperatura para tener agua caliente. Agua caliente para surtir a un hotel. Pues si yo puedo producir 200 toneladas de vapor, pues entonces a lo mejor puedo producir 220 toneladas de agua, toneladas métricas de agua, para surtir de agua caliente a todo un hotel. O sea, en teoría nada me impide que esa caldera yo la pueda ocupar para calentar agua, no para hacer vapor. Igualmente, si yo reduzco la temperatura, pues a lo mejor tengo yo una caldera que me permite a mí el tener agua caliente para una alberca. Y con que yo la surta a 35 grados, 30 grados centígrados, pues es suficiente para mantener el agua de la alberca a una temperatura agradable. En teoría nada me impide que la caldera pueda hacer esas tres funciones: generar vapor cargado, sobrecargado, generar agua caliente para los grifos, las llaves de las cocinas, las habitaciones de un hotel, o agua caliente para mantener caliente el agua de una alberca. Y si nos vamos a eso, pues entonces nada me impediría que yo le pudiera poner un costal de café a la caldera y obtener pues, café americano en grandes cantidades. En teoría nada me impide utilizar la caldera como cafetera, como calentador de agua o como caldera de vapor. Sin embargo, esto no es cierto. Una caldera que produce vapor no está diseñada para producir agua. Sus tuberías son diferentes, su instrumentación es muy diferente y su aplicación también. Entonces, la estabilidad en sentido de Lyapunov refleja un caso similar a este. Yo una caldera la voy a evaluar si es estable, pero cuando produzca vapor. La caldera del ejemplo. No me interesa evaluar si es estable cuando trabaja como cafetera. A mí me interesa que trabaje para producir vapor. Entonces, de aquí viene, o de aquí se explica esta afirmación. Únicamente evalúa el sistema en un espectro específico de puntos de operación. ¿Cuáles son esos puntos de operación? Aquellos que a nosotros nos interesan. No nos interesa todo. Hay ocasiones en que, ¿y por qué se utiliza mucho en teoría de control 3 o en control avanzado? Porque hay ocasiones en que los algoritmos son tan complejos de evaluar que cualquier otro criterio de estabilidad es virtualmente imposible de establecer. Entonces, acotamos nuestro sistema a un espectro de trabajo y ese espectro es el que evaluamos. Muy bien. Vamos a ver, aquí viene una disertación ¿cómo se llama? Del criterio de Lyapunov, y aquí viene un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un sistema que tiene una sincronización libre sobre KC. Yo puedo determinar que KC hace que el sistema de lazo cerrado sea estable para ciertos valores. Pero, ¿qué pasa si yo digo, bueno, ¿sabes qué? Quiero que el sistema trabaje bajo estas condiciones? Por ejemplo, bajo un régimen de amortiguamiento subamortiguado. Entonces, a mí no me interesa evaluar todos los valores de KC, únicamente aquellos para los cuales el sistema tiene un régimen subamortiguado. Entonces, determino cuál es ese espectro. Determino, para ese espectro, ¿el sistema es estable? Sí. Entonces el sistema siempre es estable. A mí no me interesa lo demás. Cuando me digan, oye, es que cuando el sistema
ya no oscila, el sistema tiende a hacerse no estable. ¿Sabes qué? No me interesa, porque el sistema siempre va a trabajar, perdón, bajo un régimen de subamortiguamiento. Eso es lo que significa el criterio de Lyapunov para un criterio. Aquí viene un ejemplo ya detallado, un ejemplo explicado. Su tarea, bueno, pues es ¿cómo se llama? Es interpretar. Aquí viene una gráfica relacionada con. Aquí el resultado de este análisis, de este ejemplo, es que sí es estable. Me interesa el concepto, no la parte marginal. Muy bien, hasta este momento, ingenieros, ¿hay alguna duda? No, profesor. ¿No? Muy bien. Entonces, ya el punto 2, el punto más central de, digamos, de este documento, es la estabilidad en sentido absoluto. Aquí vienen una serie de antecedentes y de premisas. Todo se reduce, ingenieros, a que el polo de un sistema, que puede ser en el peor de los casos complejo, se define con partes real e imaginaria, pero siempre sigma y omega d son magnitudes, es decir, siempre son positivas. En el peor de los casos iguales a cero, pero siempre son positivas. Entonces aquí yo lo que hago, lo primero es que atiendo las premisas del sistema. Todo sistema puede ser expandido en subsistemas de primero y segundo orden. Todos. Vienen algunos ejemplos. Todos los sistemas tienen un polo y ese es real. De necesidad siempre es real el polo de primer orden. Los polos de segundo orden pueden ser reales y diferentes, reales e iguales o complejos. Y si son complejos siempre vienen en pares conjugados. Todo esto es antecedente del criterio de estabilidad. Muy bien. El criterio de estabilidad depende entonces de la posición de los polos. Todo eso se define arriba. Entonces, distinguimos nosotros 6 casos. Cuando hay un polo real que está ubicado en el plano derecho, en el plano izquierdo, cuando está en el origen. Cuando los polos son complejos conjugados y están en el plano derecho, izquierdo o son imaginarios. Entonces están sobre el eje de Fourier. Se hace el análisis para cada caso, uno por uno. Un polo, en el plano derecho, ¿qué respuesta transitoria tiene? En este caso diverge y el sistema es no estable. Cuando el sistema de primer orden tiene un polo en el semiplano izquierdo, entonces tenemos nosotros que este es para el semiplano derecho. En el semiplano izquierdo tenemos esta función de transferencia, su ubicación es esta, el transitorio es este y entonces el transitorio desaparece. Por lo tanto, el sistema es estable en sentido absoluto. Y así nos vamos por cada uno de los casos. Al final de esto, ustedes, pues me parece que siguen. Se ven todos los casos, uno por uno de los 6 casos. Lo que ustedes tienen que hacer es hacer un resumen de todas estas funciones, todos estos casos. Incluso aquí viene un concepto que llamamos ambigüedad de la estabilidad. ¿Qué pasa cuando hay casos combinados? Estabilidad, estables, marginalmente inestables, inestables. Eso lo van a ver ustedes en este documento. Caso de la ambigüedad, cómo se resuelve cuando tienen esta configuración o esta otra, qué polo mandan los dos, hay una combinación, qué es lo que sucede. Aquí viene ya explicado caso por caso. Entonces, ustedes lo que tendrán que hacer es revisar este documento. Aquí se mencionan algunos mitos, cosas que no son ciertas de la estabilidad y en general, bueno, se han asumido como reales, pero no lo son. Aquí mencionamos esta parte de estos mitos. Vemos qué relación, cómo compromete la estabilidad
cómo compromete la retroalimentación a la estabilidad del sistema. También en este caso lo vemos. Esto obviamente lo preguntaríamos y sus comentarios finales. Hay ejercicios que vienen propuestos, ¿sí? A partir de su ubicación de polos. Hay que construir un mapa de polos ceros para cada uno de estos, de acuerdo a su ubicación, determinar si el sistema es estable o no es estable. Para completar este criterio se expone normalmente un método que se conoce como el método de Rutherford. Ese está intencionalmente fuera de nuestro curso. Entonces nada más nos quedaremos con este criterio, con el cálculo de polos. Aquí se les dan los polos y a partir de ahí tienen que encontrar, ya no hacer el mapa de polos ceros, sino encontrar la estabilidad a partir nada más de ver el polo, saber en dónde está y qué condición de estabilidad está trabajando el sistema. Aquí tenemos nosotros unos ejercicios de estabilidad con retroalimentación. Se les da a la planta, FDS, se les dice, bueno, a ver, construye este lazo cerrado y ponle este valor de K aquí, punto 25. La pregunta es, ¿el sistema es estable a lazo cerrado, sí o no? Punto 42, punto 5, etc. Así es, todos estos ejercicios. Pueden ver que hay aquí un baño grande de ejercicios para que ustedes puedan trabajar con los ejercicios que ustedes quieran, con los que se acomoden, cuántos van a ser, los que ustedes quieran, los que consideren que son necesarios para que dominen el concepto. Los reactivos de autoevaluación, aquí ya se trabajan espacio verdadero, para que ustedes puedan autoevaluarse. Hay algunas actividades de investigación, estos ya son de nivel ninja. Se proponen, creo que son 4 en este caso. 4 investigaciones. Les vienen sus respuestas de autoevaluación para que no se queden con la duda si están bien o no calificados. Y su glosario de términos. Muy bien, ingenieros, su tarea entonces es descargar este documento que ya está en la página de nuestro curso. Ya están liberado el documento en la parte de análisis del estado transitorio y estabilidad. Entonces, por favor, ingenieros, es su tarea el descargarlo, leerlo, empezar a resolver los ejercicios y aquí a mañana vamos a ver qué dudas tiene con respecto a este concepto de estabilidad. Muy bien, ingenieros. ¿Alguna duda con respecto a lo que hay que hacer? No, profe. El examen de estabilidad lo liberaríamos el viernes. Perdón, ¿alguien me decía algo? Ingeniera García, me parece que usted me decía algo. No, solo le decía que no tenía dudas. Ok, de acuerdo. Gracias. Sí. Bueno, si no hay ninguna duda, ingenieros, vamos a dar por terminada nuestra conferencia. Y yo los veo entonces el día de mañana viernes. Vemos qué dudas hay y abrimos el examen de estabilidad. El día de mañana vamos a ver el concepto, si no hay dudas, vamos a ver el concepto de cantidades de mérito. Es lo que yo hubiera querido ver el día de hoy, pero bueno, el día de ayer no pude estar con usted. El día de mañana vemos si abrimos una sesión extraordinaria entre lunes y martes para ver cantidades de mérito y acordar si en todo caso vamos a ver les haríamos el examen de cantidades de mérito o no. Preguntan, no, el examen de respuesta en el tiempo no lo pude trasladar de la parte que tenía del ETS, lo tengo que integrar de nuevo. Entonces, bueno, este queda hoy mismo para que lo empiecen a hacer. Recuerden que los exámenes van a estar abiertos hasta el 17 de septiembre. Muy bien, ingenieros, si no hay ninguna duda,
vamos a dar por terminada nuestra reunión y a ustedes los veo el día de mañana.